La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado Las crisis de fe y el trato de Dios. Continuamos con las predicaciones sistemáticas del libro de Génesis y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 15 y el capítulo 16 de este libro. Pero de manera específica yo voy a centrarme en el capítulo 15, porque este capítulo es uno de los capítulos más importantes de todo el libro de Génesis. Y solo voy a incluir pequeñas referencias al capítulo 16, pero sí quiero animaros a que posteriormente en vuestros hogares pues podáis leer este capítulo con más detenimiento, porque contiene también valiosísimas enseñanzas para nosotros. En el capítulo 15 de Génesis nos encontramos con Abraham, de nuevo, con el gran patriarca, con el padre de la fe. Sin embargo, nos encontramos a un Abraham lleno de dudas y de temores. Y es que incluso los grandes siervos de Dios, los héroes de la fe, como hoy día lo conocemos, no tenían una vida exenta de problemas, de miedo, de inseguridades o incluso, escuchad, iglesia, de crisis de fe. Sí, crisis de fe. Todos los hijos de Dios a lo largo de los siglos han tenido que enfrentar miedos, luchas, grandes pruebas, frustraciones y dudas como nosotros. Y lo vamos a ver hoy con la vida y el ejemplo de Abraham. En Abraham podemos vernos reflejados cada uno de nosotros. Pero también podemos ver en este pasaje, en el capítulo 15, que el Dios que trató con el corazón, con las luchas y con los temores de Abraham, es el mismo Dios que hoy trata con tu corazón, con tus luchas y con tus temores. En un momento en el que las dudas y los temores estaban sobrevolando el corazón de Abraham, Dios se acerca a Abraham y va a tratar con su corazón. Eso es lo que sucede en el capítulo 15. Y quiero ya que me acompañéis desde el principio al capítulo 15 de Génesis, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Mirad, Abraham estaba pasando en este momento por lo que podríamos llamar una crisis de fe. Y este es un tema del que hoy día se habla muy poco en las iglesias, pero que es de vital importancia que lo tratemos. Hay que hablar de estos temas en las iglesias. No puede ser un tema tabú. El temor, la incredulidad, los momentos en los cuales la fe parece tambalear y flaquea, también se dan entre los hijos de Dios. Y no podemos callarlo. La fe genuina, la fe de verdad, la fe bíblica no es una fe perfecta. Es una fe que a veces flaquea y tiembla. La diferencia entre el creyente y el incrédulo es que el creyente ha aprendido a llevar sus dudas y sus temores delante del Señor, porque el creyente conoce a su Dios y sabe que Él y solamente Él puede ayudarle y fortalecer nuestra fe. Esa es la diferencia. Y aquí vemos a Dios, en este capítulo, saliendo al encuentro de Abraham para fortalecer su fe en un momento de crisis. Y como Él, querida iglesia, nosotros también necesitamos que Dios fortalezca nuestra fe. Nosotros somos débiles y estamos llenos de temores y de angustia. Y necesitamos que Dios salga a nuestro encuentro y trate con cada uno de nosotros. Porque como dice el autor de Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe y necesitamos una fe robusta y fortalecida por el Señor. Así que, si tú te estás preguntando como creyente, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda y desea de mí? Lo que Dios quiere de ti es que tú le creas a Él. Que creas en lo que Él dice de ti en su palabra. No solamente que eres pecador, sino también que hay un manantial de gracia y de gracia abundante sobre tu vida y que hay promesas gloriosas y una esperanza de gloria delante de ti. Y solo cuando tú crees estas cosas vas a tener vigor espiritual para vivir en obediencia en este mundo oscuro.
Mi oración en el día de hoy es que tu fe pueda crecer y fortalecerse por el poder del Espíritu Santo al escuchar este sermón. Y lo primero que quiero dejar muy claro, el primer punto de esta predicación lo he titulado Dios conoce tus dudas y tus temores. Dios conoce tus dudas y temores. Y quiero que me vuelvas a acompañar al versículo 1 de este capítulo. Vamos a volver a leerlo. Dice así. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será muy grande. Dice el texto, vino palabra del Señor a Abraham. Y la pregunta es, ¿cuándo vino la palabra del Señor a Abraham? Y el texto responde, después de estas cosas. Ahora, ¿a qué cosas se refiere? A lo narrado en el capítulo anterior, evidentemente. Abraham acaba de derrotar en el capítulo anterior a 4 poderosos reyes de Mesopotamia. Dios le acaba de dar una victoria sobrenatural y Abraham acaba de rescatar a su sobrino Lot, que estaba cautivo. Pero parece que poco después de esta victoria sobrenatural, el corazón de Abraham comienza a llenarse de temor. Abraham seguramente comienza a pensar y a darle vuelta a la cabeza con lo que podría pasar a partir de ese momento. Así que Abraham empieza a cavilar en su corazón y en su mente y empieza a decir, bueno, ¿y si estos 4 reyes de Mesopotamia se vuelven a reagrupar y forman un nuevo ejército y vienen a perseguirme y a matarme a mí y a mi familia? ¿Y si mientras estamos durmiendo nos atacan como nosotros hicimos con ellos? ¿Y si? Y Abraham comienza a llenarse de preocupaciones y de temores por las circunstancias que lo rodean. Y cuán cierto, iglesia, es que eso mismo también nos sucede a nosotros. Con frecuencia nosotros nos sentimos temerosos ante las circunstancias que nos rodean, con lo que podría llegar a pasar. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no consigo el trabajo que necesito? ¿Y si no llego a fin de mes para pagar las facturas de la luz o el alquiler? ¿Y si me contagio del coronavirus? ¿Y si mis hijos se apartan del Señor? ¿Y si toda esta ideología perversa termina contaminando el corazón de mis niños? ¿Y si está continuamente llenando nuestro corazón de temor? Vivimos en la generación de la ansiedad. Vivimos en un mundo oscuro que está bajo el poder de las tinieblas. De hecho, el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno y no hay alma humana demasiado fuerte como para no tener temor jamás. Pero el texto también nos enseña que Dios no es ajeno a nuestras preocupaciones y a nuestros temores. El Dios revelado en Jesucristo es un Dios sensible a nuestros temores. Y no solo sensible a nuestros temores, sino dispuesto a ayudarnos en nuestros temores. No sé si recordáis cuando Jesús resucitó después de la muerte y la crucifixión. Él se aparece a sus discípulos y en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 38, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús, el Dios revelado en Jesucristo, es un Dios que conoce los problemas que nos turban, que nos quitan el sueño. Y conoce los pensamientos que vienen a nuestro corazón y lo aprisionan y nos llenan de temor y de agobio. Y no solo los conoce, está dispuesto y desea tratar con cada uno de ellos. Y aquí comienza el siguiente punto de la predicación. Dios trata con tus dudas y con tus temores. ¿Qué hizo Dios para tratar con los temores de Abraham? Fijaos lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham. Lo que Dios hace es venir a nosotros una y otra vez con su palabra. Él sale a nuestro encuentro.
El Dios que conoce nuestros temores viene a nosotros una y otra vez con su palabra. ¿Y sabes por qué viene a nosotros con su palabra? Porque la fe se sostiene en la palabra de Dios. A diferencia de lo que muchos creen, la fe no es un salto al vacío. La fe no es la esperanza de que algo muy difícil va a ocurrir. La fe tampoco es esa creencia supersticiosa en que si yo deseo algo con todas mis fuerzas y lo creo, Dios lo va a hacer. No, eso no es fe. La fe bíblica es confiar y descansar en lo que Dios dice en su palabra. La fe verdadera es un corazón que se doblega, que se humilla ante la palabra de Dios. Así que no hay fe verdadera si no es una fe puesta, asida, agarrada, adherida a la palabra de Dios. Por eso, iglesia, hermano, si alguno de vosotros está temeroso, si alguno de vosotros tiene preocupaciones, está ansioso o ha perdido el gozo y la paz ante la oscura realidad de este mundo o ante el futuro incierto que nos deviene, yo quiero hacer aquí una aplicación sencilla y práctica. Quizá deberíamos dejar de ver tanto la tele y comenzar a mirar más la Biblia. Quizás deberíamos dejar de mirar las circunstancias que nos rodean y de pensar en los easy de la vida y escondernos y sumergirnos y refugiarnos en la bendita palabra de Dios. Y a partir de esa realidad bíblica, mirar las circunstancias que nos rodean con un vigor espiritual nuevo y renovado en el Señor, creyendo lo que Dios dice en su palabra. Y cuando Dios viene a nosotros con su palabra, Él hace dos cosas. En primer lugar, nos recuerda quién es Él a favor nuestro. Fijaos lo que dice el versículo 1. Yo soy tu escudo, Abraham. Mirad, con esta verdad Dios está recordando a Abraham que Él es soberano, que no debe temer a ningún rey de Mesopotamia, porque el Dios de Israel es el Rey de reyes y el Señor de señores. Dios le está recordando a Abraham que nuestra vida no está en las manos de nuestros enemigos. Nuestra vida no está en las manos de un futuro azaroso. Nuestra vida no depende de un microscópico virus. Nuestra vida está en las manos de un Dios soberano y todopoderoso. Yo soy tu escudo, Abraham. Yo soy tu escudo, José Daniel. Tu vida está en mis manos y no en ningún otro lugar. No temas, Abraham. Eso es lo que Dios le está diciendo. Le está mostrando quién es Él. Él es soberano. Él es su escudo. Esta es una promesa de protección y del cuidado de Dios sobre la vida de Abraham. Y cuando uno recibe esta palabra del Señor y la coge con fe en su corazón, su vigor espiritual comienza a crecer y podrá decir y cantar como el salmista en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado. Y en segundo lugar, cuando Dios viene a nosotros con su palabra, nos recuerda sus grandes promesas. Sigue diciendo el versículo 1. Yo soy tu escudo, por un lado, y seguidamente dice, y tu galardón será muy grande. Y como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y por tanto, también por medio de Él decimos amén a Dios para su gloria, por medio nuestro. Las promesas de Dios no son como las promesas de los hombres. Eso es lo que está enseñando este texto de Pablo. Las promesas de los hombres se las lleva el viento. Las promesas de los hombres pronto se olvidan. Pero sus promesas son verdaderas, son confiables y son una fuente de verdadera esperanza en este mundo que solo busca una esperanza. De hecho, el libro de Josué, que narra la conquista de la tierra prometida, por cierto, una promesa que fue entregada precisamente a Abraham, dice en el capítulo 21, versículo 45, y cito literalmente, no falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.
Todo se cumplió. Dios nunca promete más de lo que Él puede cumplir. El Señor viene con su palabra, nos revela quién es Él a favor nuestro y cuáles son sus promesas para con nosotros. Mirad, iglesia, hermano, un ejercicio práctico que va a ayudarnos en momentos cuando estamos pasando por temor es tener un encuentro diario con la palabra de Dios y meditar a través de la palabra en quién es Dios a favor nuestro y cuáles son sus benditas promesas para nuestra vida. Ahora, yo quiero dejar claro que esto no es una fórmula mágica. De hecho, sucede algo muy sorprendente si nos fijamos en este texto de Génesis 15. Después que Dios viene a Abraham con su palabra y le muestra quién es Él y cuáles son sus promesas a favor de Él, uno podría pensar, bueno, ahora sí, ahora la fe de Abraham va a ser una fe robusta y va a estar preparada para vencer todo tipo de temor. Ahora sí va a poder responder a lo que Dios demanda de él. Pero, ¿qué ocurre realmente? Cuando Dios trata con el corazón de Abraham y le ayuda a superar esos temores, a las circunstancias externas de la vida, a los reyes de Mesopotamia, de repente, una serie de temores mucho más profundos comienzan a aflorar en el corazón de Abraham. Versículo 2 y versículo 3, vamos a leerlo, dice así. Abraham respondió: «Oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco». Añadió Abraham: «A mí no me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa». El capítulo 16 vuelve a recordarnos que Abraham y Sara no podían tener hijos. De hecho, Abraham ya se había hecho la idea de que el heredero suyo sería aquel siervo esclavo que él mismo había adoptado, que era Eliezer. El capítulo 16 nos vuelve a recordar que Abraham era de avanzada edad, que Sara además era estéril. Y claro, en el capítulo 12 de Génesis, Dios le había dicho a Abraham que haría de él una gran nación y que entregaría la tierra prometida a sus descendientes. Pero la realidad es que Abraham no tiene descendencia. Ni humanamente hablando puede tenerla. ¿Cómo iban a cumplirse las promesas de Dios en su vida? ¿Cómo iban a cumplirse los propósitos de Dios para con él? ¿Cómo iba Dios a formar una gran nación y a tener una descendencia innumerable si Abraham y Sarai no podían tener hijos? Esto no era posible, humanamente hablando. Y quiero que os fijéis con atención en esta conversación entre Dios y Abraham. Es como si Abraham estuviera diciendo a Dios: Señor, mira, yo sé que tú me has dado grandísimas promesas. Gracias, Señor, yo lo sé. Pero lo cierto, Señor, es que yo soy completamente impotente delante de tus promesas. Yo no las puedo producir. Yo no las puedo alcanzar. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? La verdadera crisis de fe en la vida de Abraham no tenía tanto que ver con las circunstancias externas que estaban allí afuera, sino con la impotencia y la debilidad que estaba dentro de él. Abraham era consciente de que él no podía cumplir o producir por sus propias fuerzas lo que Dios le había prometido. Y teniendo esto en mente, yo quiero, hermano, que puedas pensar en tu propia vida. Piensa en tu propia vida por un momento. Porque muchas crisis de fe llegan a nuestra vida cuando comprobamos que hay un gran salto entre aquellas cosas que Dios nos ha prometido con nuestra propia condición. Señor, yo sé que tú me has prometido que si comenzaste la buena obra en mí, la vas a perfeccionar hasta el fin. Yo sé que tú me has prometido que me irás renovando y santificando hasta ser hecho conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Sé que has prometido que yo voy a ser santo y definitivamente salvo de mi pecado. Pero, Señor, yo me veo a mí mismo y me veo débil, me veo sucio. Caigo con demasiada frecuencia en mis inclinaciones pecaminosas.
Lo he intentado miles y miles de veces, pero sigo cayendo. No puedo, Señor, no puedo. Yo no puedo cumplir con mis propias fuerzas lo que tú me has prometido. Nuestras constantes faltas, nuestros pecados, nuestras inclinaciones pecaminosas, nuestras limitaciones son las que con mayor frecuencia nos desalientan y nos provocan crisis de fe. Y todos nosotros vamos a enfrentarnos a esta realidad tarde o temprano. A ver que no podemos, con nuestras propias fuerzas, cumplir lo que Dios nos ha prometido. Y entonces nuestra fe va a ser puesta a prueba. Las dudas y los temores van a brotar de repente en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿cómo Dios trata con este tipo de dudas y de temores en el creyente? ¿Cómo Dios trata con este tipo de dudas y de temores que hay en tu corazón? Mira, parece paradójico lo que voy a decir. Pero lo primero que Dios hace para llevarnos de la duda y el temor a una certeza en la fe es llevarnos al encuentro de nuestro propio pecado y de nuestra propia impotencia. Nadie puede comprender cabalmente la infinita gracia del Señor si primero no ha descubierto y ha reconocido su propia e infinita impotencia. Y nadie puede crecer y dar un nuevo paso en la fe si primero no ha tenido una nueva experiencia de su impotencia. Dios quiere que experimentemos y que reconozcamos nuestra impotencia, hermano. De modo que nosotros tengamos que ponernos delante de Dios con humildad y esperar en Él, en su gracia, en su poder, en su obra en nosotros. Eso es lo que está sucediendo en este pasaje, eso es lo que está sucediendo con Abraham. Él se veía a sí mismo y decía, Señor, yo no lo puedo hacer, yo no puedo, Señor. Mi esposa es estéril y yo ya soy demasiado viejo, mi cuerpo está como muerto. Y aún así, Dios esperó 25 años más antes de cumplir su promesa a Abraham, para que todo resquicio de esperanza humana, si la había, hubiera dejado de existir. Y como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 4, cuando el cuerpo de Abraham estaba como muerto, pues tenía unos 100 años, y la matriz de Sara también estaba muerta, entonces Dios manifiesta su poder y cumple su promesa dándole un hijo a Abraham, llamado Isaac. Dios quiso llevar a Abraham a ese sentimiento de impotencia. No porque él se goce o se regocije al vernos abatidos y frustrados o impotentes, sino porque Él sabe que nos vamos a gozar más en Él y en su omnipotencia cuanto más conscientes seamos de nuestra propia impotencia. Y esta experiencia de Abraham es la experiencia también nuestra y la de todo verdadero creyente. El verdadero creyente va de crisis en crisis, de prueba en prueba, de dificultad en dificultad. Porque a través de estas pruebas y a través de estas crisis, nuestra fe y nuestro vigor espiritual crecen. Pero es precioso ver cómo el Señor trata con estas crisis. Cuando Abraham dice, Señor, yo no puedo. No puedo hacerlo, Señor. ¿Qué es lo que hace Dios en ese momento? Versículo 5. Dice el versículo 5. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Ahora, yo quiero que tú te imagines esta escena. Imagínate al patriarca apoyado sobre su bastón, en su tienda, mirándose a sí mismo y quejándose porque él no podía tener hijos. ¿Cómo Dios va a cumplir sus promesas en mi vida si mi esposa es estéril? ¿Cómo Dios va a cumplir sus promesas en mi vida si ya estoy como muerto? Y mientras él se miraba a sí mismo y decía, no puedo, Señor, Dios le dice, Abraham, sal fuera. Sal fuera, Abraham. Fíjate lo que Dios está haciendo aquí. De alguna forma, Dios le está diciendo a Abraham, quita los ojos de ti mismo.
Abraham, deja por un momento de contemplar tu propia impotencia, sal fuera, mira al cielo, mira las estrellas, mira la creación. ¿Quién hizo las estrellas, Abraham? ¿Quién formó las galaxias, Abraham? ¿Quién creó el universo? Dios está llevando a Abraham de una mirada centrada en sí misma a una mirada centrada en Dios. Dios, de alguna manera, está exhibiendo su musculatura ante Abraham, para que Abraham aprenda a descansar no solo en la promesa de Dios, sino en el Dios que es poderoso para cumplir sus promesas. Cuando Abraham se veía a sí mismo de cara a la promesa, él decía, esto no va a funcionar. Dios, tus promesas son muy grandes y son muy bonitas, pero yo estoy muerto e impotente. Y Dios le está diciendo, no, Abraham, no. La promesa no es de cara a ti. La promesa es de cara a mí. Porque yo no solo doy la promesa, yo soy el Dios que cumple sus promesas. Y cuando Abraham contempla la grandeza de Dios, contempla la gloria de Dios, aprende a descansar en la grandeza de sus promesas. Y ahí está la fe. Abraham creyó en el Señor. Versículo 6 dice, él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Volveremos después a este versículo. Pero fijaos, al igual que Abraham, Dios quiere que en las crisis de fe nosotros, tú, quites tus ojos de ti mismo y recibas la palabra de Dios que sale a tu encuentro y te aferres a sus gloriosas promesas. Pero no solo quiere que recibas sus gloriosas promesas, sino también al Dios que hace esas promesas. Y que tú puedas descansar en que ese Dios que hace esas benditas y gloriosas promesas es el Dios que también cumple sus promesas en tu vida. Mirad, un texto muy importante aquí, es Romanos capítulo 4, del versículo 18 al 22, y vamos a leerlo ahora en un momento. En Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22, se nos dice que Abraham tuvo que vencer dos grandes obstáculos. Y son dos grandes obstáculos que también nosotros tenemos que vencer hoy día. El primero fue la impotencia de Abraham, el darse cuenta de su propia incapacidad. Y el segundo fue la grandeza de las promesas de Dios, que debido a su impotencia, pues le parecían inalcanzables, le parecían irreales. Ahora, ¿cómo venció Abraham estos dos obstáculos? De la misma manera en la que nosotros también podemos vencerlo, poniendo nuestros ojos en el Dios que hace la promesa. Poniendo nuestros ojos en el Dios que hace la promesa. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice, Abraham creyó contra toda esperanza, es decir, contra todo pronóstico, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y dice el versículo 19, sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Iglesia, delante de las promesas de Dios, tú como yo, estamos como muertos. Esto quiere decir que naturalmente nosotros no podemos cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas. Pero la fe de Abraham, reconociendo ese obstáculo, porque era un obstáculo real, no se detuvo ahí, sino que dice el versículo 20, pero no dudó de la promesa de Dios. Mirad, a pesar de la grandeza y aparente imposibilidad de la promesa, no dudó. ¿Por qué? Dice el texto, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón, la fe le fue contada por justicia. Dios es poderoso. Dios fortaleció la fe de Abraham. Dios es poderoso y sigue siendo poderoso, no solo para darme una grandiosa y gloriosa promesa, porque eso cualquiera puede hacerlo, sino para cumplir
sus promesas en mi vida, por grande que esas promesas parezcan. Y, queridos hermanos, yo quiero animaros a que creamos a Dios, a que nos afirmemos en esta verdad de la palabra de Dios, de que Dios nos da grandiosas promesas, pero no solo nos las da, Él es poderoso para cumplir sus promesas. Esta es la única forma de mantenernos con esperanza en este mundo de oscuridad, aferrándonos y asimilando estas verdades de la palabra de Dios. Pero Dios no solo le promete a Abraham que iba a tener un hijo, y a partir de ese hijo una gran descendencia, sino que también le promete otra cosa. Le promete una tierra. Versículo 7 de Génesis 15 dice: entonces le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Hermano, lo triste de la duda y de los temores o de la incredulidad es que cuando parece que ya lo hemos superado, que cuando parece que ya hemos vencido estas dudas y estos temores, de repente reaparecen por otro lado. Tú rompes con las dudas y con los temores por un lado y aparecen por el otro. Y entonces vemos que cuando Dios le dice a Abraham: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión, ¿Abraham qué hace? Abraham le va a pedir a Dios un tipo de garantía. Fijaos lo que dice el versículo 8. Él respondió: oh Señor Dios, ¿cómo sabré que yo la he de poseer? Abraham quiere estar seguro de que está haciendo la voluntad de Dios y que tales promesas se van a cumplir realmente. Y es cierto que nosotros, hermanos, también deseamos sentirnos seguros cuando pedimos a Dios dirección en algún momento de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hoy día estar seguros de que estamos haciendo lo correcto? Bueno, podemos estar seguros de que estamos haciendo lo correcto si estamos haciendo lo que la Biblia dice que hagamos. Pero Abraham no tenía la Biblia, Abraham no tenía la revelación escritural de Dios, pero nosotros sí. Así que nosotros podemos asirnos a su palabra. Pero Abraham, que no tiene la revelación escritural, requiere otro tipo de garantía. Y Dios, que es tan condescendiente con nosotros, se apiada de Abraham y va a darle una garantía inquebrantable. No hay mayor garantía que la que Dios va a darle ahora a Abraham. Y la garantía será hacer un pacto conforme a las costumbres de aquella época. Y aunque Dios no le dice a Abraham que él iba a hacer un pacto hasta unos versículos después, cuando Abraham recibe las instrucciones que vamos a leer ahora, desde ese mismo momento, Abraham ya sabe lo que está ocurriendo. Abraham ya sabe que Dios va a hacer un pacto con él. Fijaos lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Dice así: le respondió Dios: tráeme una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a otra. Puso cada mitad una frente a otra, pero no partió las aves. Mira, este pasaje puede ser muy confuso para el lector moderno, ¿verdad? ¿Qué forma más extraña es esta de firmar un contrato? ¿Qué forma más extraña es esta de hacer un pacto? En la actualidad, si uno quiere hacer un contrato, pues simplemente le basta con ir a un notario y a veces ni eso. Firmar un papel y es suficiente. Pero, ¿qué quiere decir todo esto que enseña el texto de animales cortados a la mitad, puestos unos al frente de los otros? ¿Qué significa esto? Mirad, la cultura hebrea era una cultura muy gráfica. Ellos expresaban a través de símbolos el compromiso que estaban asumiendo. Cuando ellos cortaban los animales por la mitad, estaban diciendo: mira, si yo no cumplo con la parte de mi contrato, que me pase lo que le está pasando a este animal, que yo mismo sea partido en dos. Firmar un contrato, un pacto en aquel tiempo era algo que se tomaba muy en serio, no se tomaba a la ligera. Mira, si cuando Natalia y yo decidimos venir a Torre del Campo y vivir aquí,
Y cuando decidimos alquilar el piso, si el arrendatario, en este caso Juan, hubiera venido a vernos, si hubiera venido al piso con los animales debajo del hombro y los hubiera puesto sobre la mesa y mirándonos a los ojos a Natalia y a mí, los hubiera partido por la mitad y nos dijera: José Daniel, si no me pagas, esto es lo que te va a pasar. Sinceramente, creo que me pensaría mucho mejor eso de vivir en Torre del Campo. Y Abraham era muy consciente de lo que aquí estaba pasando. Él sabía muy bien de qué iba este asunto de partir los animales y de poner unos frente a los otros. Él se había pasado todo el día preparando los animales, cortándolos en dos, poniendo una mitad delante de la otra. Y antes de que ocurra la firma, antes de ese sello o ese pacto con Dios, ocurren dos cosas muy interesantes. Lo primero, fijaos en el versículo 12. Pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo, y he aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. En el momento en que Abraham pone la mitad del animal frente a la otra mitad, de repente viene una oscuridad que trae un gran temor sobre Abraham. Y no era un temor o un miedo natural, sino un terror profundo, sobrenatural, que produce un extraño sueño sobre Abraham. Versículo 17. Aclara esto que acabamos de leer. Dice: y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó en medio de los animales divididos. Mirad, cuando uno lee esto, es inevitable preguntarse: ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es ese horno y esa antorcha encendida? Es exactamente lo mismo que ocurrió en Éxodo capítulo 19, cuando la gloria de Dios desciende sobre el monte. Dice Éxodo 19 que el monte se llenó de una grande oscuridad, de humo, de una densa nube, de fuego, y que había terror en medio de los hombres. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo allí? Lo mismo que está ocurriendo en Génesis 15 con Abraham. Dios se estaba haciendo presente. Dios con toda su gloria estaba descendiendo a ese lugar y manifestándose. Y si lo piensas, esto es muy interesante. Recuerda que Dios está tratando con los temores de Abraham. Abraham tenía muchos temores, pero ahora, de repente, Abraham ya no tiene pequeños temores. Ahora Abraham está completamente aterrorizado. Y esto es paradójico. Es paradójico que Dios trate con nuestros temores de esta manera. El Señor sabe que nuestros pequeños temores se van a desvanecer cuando un temor mayor, causado por la gloria de Dios, se apodere de nosotros. Y Dios le dice a Abraham en los siguientes versículos todo lo que va a acontecer con su descendencia en Egipto. Dios le dice: mira, Abraham, yo tengo un plan glorioso para ti, y yo soy soberano para llevar a cabo mi plan, sin que nadie me detenga. Pero, y a partir de aquí ocurre algo. Versículo 17. Y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó por medio de los animales divididos. Y dice el versículo 18, aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Aquí están ocurriendo dos cosas de suma importancia. La primera de ellas es que Dios está pasando por en medio de los animales partidos. Y esto es algo extraordinario. Es algo extraordinario que Dios se digne a pasar por en medio de los animales, porque ningún rey de la tierra haría eso. Si había un pacto que debía ser sellado, firmado, el único que pasaba por medio de los animales era el vasallo, nunca el rey.
El rey no tiene por qué pasar por entre media de los animales, porque el rey es el que manda. El rey tiene todas las cartas en su mano. Abraham era, en todo caso, el que tenía que pasar por en medio de los animales. Pero el texto nos enseña que es Dios quien pasa por en medio de los animales. Y esto tiene un gran significado. Porque cuando Dios pasa entre los animales, lo que está diciendo es: Abraham, si yo no cumplo con mi parte del compromiso, si yo no cumplo con mi parte del pacto, con lo que yo te he prometido, que yo mismo sea cortado afuera, que lo imposible venga a ocurrir. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Pero hay algo más extraordinario aún. Dios no solo pasa entre los animales, aceptando ser cortado si no cumple con sus promesas. Lo extraordinario de esta escena es que solo Dios pasa entre los animales. Abraham no pasa entre los animales. Y esto significa que la promesa, el pacto que Dios está haciendo con Abraham, es un pacto unilateral, es un pacto incondicional. Dios no estaba requiriendo nada de Abraham. Dios está asumiendo ambas partes del contrato. Es como si Dios hiciera un compromiso o un pacto consigo mismo a favor de Abraham. Dios no solo está diciendo: mira, si yo no cumplo con mi parte del contrato, que yo sea cortado afuera. No solo está diciendo eso, también está diciendo a Abraham: si tú no cumples con tu parte del contrato, que yo sea cortado y que yo venga a morir. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que se llama un pacto de gracia. Un pacto en el cual Dios asume nuestra parte del contrato y la cumple a favor nuestra. Y ahora, solo ahora, cuando Abraham entiende lo que Dios está haciendo, cuando Abraham entiende el pacto y el compromiso que Dios está asumiendo, las dudas de Abraham se disipan por completo. Ahora, a partir de aquí, tenemos a un Abraham confiado en su Dios. Querido hermano, mirad, yo estoy convencido de que todos nosotros, o al menos casi todos nosotros, sabemos muy bien que Dios es poderoso para cumplir su palabra y sus promesas. Todos lo sabemos, al menos en teoría. Dios es fiel. No es esa la parte que nos cuesta. La gran dificultad de nuestros corazones es reconocer que nosotros no lo somos, que nosotros no somos fieles, que nosotros no somos poderosos, que nosotros no somos fuertes para obedecer y llevar a cabo todas las demandas de Dios y cumplir con nuestra parte de lo que Dios nos demanda. No somos poderosos para cumplir o llevar a cabo las promesas de Dios para nuestras vidas. El que no da la talla no es Dios, soy yo. El que no puede vivir y ser conforme a lo que Dios demanda en su palabra, soy yo. Soy yo el que no cumple con las demandas de Dios. Y para ser sincero, eso me frustra muchas veces. Y de seguro que también te frustra a ti. Pero en este texto se nos enseña que Dios viene a asumir nuestra parte del contrato. Y lo más bonito de esto es que Abraham estaba viendo una teofanía, estaba viendo una imagen, una representación, una antorcha encendida, pero no tenía la realidad delante de sí. Pero un día esa figura se haría real y el eterno Hijo de Dios descendería. Jesucristo tomaría nuestra naturaleza humana junto con su naturaleza divina y ambas naturalezas, ambas partes del contrato. Y de esta manera cumpliría en su propia persona absolutamente todas las demandas del pacto divino. Eso fue lo que Jesucristo hizo en nuestro lugar. Jesús vino a morir en la cruz. Él vino a ser cortado fuera. Él vino a ser partido. Él vino a tomar nuestro lugar, la muerte, porque ni tú ni yo pudimos cumplir con las demandas de nuestra parte del contrato. Y Dios lo sabía. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. Él murió en mi lugar y en tu lugar. Pero escucha, Jesús no solamente vino a morir en tu lugar y en mi lugar. Él vino también a vivir en tu lugar y en mi lugar. ¿Qué significa esto? Él vino a vivir una vida perfecta, cumpliendo con toda la justicia y con todas las demandas de Dios. Y lo hizo en tu lugar y en mi lugar.
Mirad, no podemos escuchar esto a la ligera. Cuando yo, José Daniel, pecador, torpe y débil, cuando yo me levanto cada mañana, yo puedo tener la certeza antes de poner un pie en el suelo, de que todas las demandas de Dios han sido cumplidas. De que todas las demandas de Dios hacia mi vida han sido cumplidas en la persona de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto tiene que hacernos verdaderamente gozosos cuando nosotros seamos conscientes de nuestra propia impotencia, de nuestra debilidad, de nuestras luchas contra el pecado, de nuestras flaquezas, y veamos que Jesucristo ha cumplido nuestra parte del pacto. Esto debe llevarnos a un profundo sentimiento de gratitud y de alabanza. Jesucristo no solamente murió mi muerte, Él vivió mi vida. Y quiero terminar este pasaje volviendo a enfatizar uno de los versículos principales del capítulo, el versículo 6, que dice así: Él, Abraham, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham creyó, tuvo fe en ese Dios todopoderoso y soberano, tuvo fe en sus promesas y en que Él era poderoso para cumplirla, y eso fue suficiente para ser justificado delante de Dios. Mirad, cuando nuestra fe descansa en el Señor Jesús, entonces su muerte es nuestra muerte, su vida es nuestra vida y su justicia es puesta a nuestra cuenta. Hermanos, mirad, yo sé que muchos de nosotros nos desanimamos a lo largo de este peregrinaje cristiano. Muchas veces he tenido que doblar mis rodillas y llorar delante de Dios, reconociendo mis dudas, reconociendo mis temores, reconociendo mis frustraciones, reconociendo mis debilidades, mis pecados y mis luchas más oscuras. Muchas veces. Y cuando estamos ahí, en esa noche oscura, temiendo por nuestra propia impotencia y nuestra propia fragilidad, yo quiero que escuchemos una vez más la palabra de Dios que sale a nuestro encuentro. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Jesús cumplió con mi parte del pacto, para que hoy sobre mi vida haya solamente gracia sobre gracia. Él hizo un pacto incondicional, un pacto de gracia. Él pasó en medio de los animales muertos con la antorcha encendida. Así que cuando pases por crisis de fe, porque las pasarás, recuerda a Jesús, que Él murió y resucitó de entre los muertos y ahora reina con poder, y Él te ama, y te ama mucho, te ama tanto que decidió hacer un pacto contigo, un pacto incondicional, un pacto sellado a precio de sangre, de su propia y bendita sangre, para que nosotros no solamente nos beneficiáramos de su muerte, sino también de su vida y de su justicia. Vivamos la vida en la fe del Hijo de Dios. Tú que me escuchas hoy, ¿tienes temores? ¿Tienes dudas? ¿Tienes preocupaciones? Pues yo quiero animarte una vez más a poner tu mirada en Jesús, a llenarte de un mayor temor por la gloria de Dios, a refugiarte y sumergirte en su bendita palabra, en sus preciosas promesas y en la inigualable persona y obra de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo de todo tu corazón y descansa, descansa, descansa en su pacto de gracia. Recuerda esto cuando las dudas y los temores vuelvan a brotar en tu corazón. Porque lo harán, de seguro que lo harán. De hecho, en el capítulo 16, al que hemos hecho muy poca referencia, en el capítulo 16, solo un capítulo después de esta historia, viendo que el cumplimiento de la promesa de Dios estaba tardando a los ojos humanos, a los ojos de Abraham y de Sarai, la fe de Abraham y de su esposa Sarai vuelve a debilitarse y a pasar por otra crisis. Entonces, si vosotros leéis el capítulo 16, veréis que Abraham y Sarai tratan de ayudar a Dios en el cumplimiento de sus promesas.
y traman un plan en el que Abraham debe tomar a la sierva egipcia de Sarai, Agar, y tener hijos con ella. Y de esta manera ellos procuraban dar una solución para favorecer así el cumplimiento de la promesa del Señor. Y ojo, porque la preocupación de Abraham y de Sarai era una preocupación piadosa. Ellos no están tratando de pecar contra Dios. Ellos saben que Dios les ha hecho una promesa y ellos están tratando de llevar a cabo el cumplimiento de esa promesa. Pero lo están tratando de hacer con sus propias fuerzas y a su tiempo. Y muchas veces, como cristianos, nosotros también nos preocupamos por cosas que son legítimas. Por ejemplo, muchos padres se preocupan por la salvación de sus hijos. Pero el problema es que tratan de solucionar ese problema a través de sus propias fuerzas. Presionando, imponiendo, empujando, porque quieren que las cosas sucedan en su tiempo. Y eso solo estropea las cosas. Como cristianos nos sucede que muchas veces deseamos cosas correctas, pero tratamos de cumplirlas en nuestro tiempo, en lugar de esperar el tiempo del Señor. Y tratamos de hacerlo a nuestra manera, en lugar de esperar y de hacerlo a la manera del Señor. Y con eso lo único que conseguimos es una cosecha de dolor, de frustración y de problemas. Y eso es lo que sucede en el capítulo 16 de Génesis, que os animo a leer posteriormente. En el capítulo 16 de Génesis se nos muestra al hombre tratando de encontrar una solución a sus problemas y a sus temores. Pero el pasaje nos enseña que la solución real a nuestros problemas y al cumplimiento de las promesas de Dios para con nosotros está únicamente en Dios mismo. Ningún problema es demasiado complicado para Él. Así que, hermano, confía en Él. Cree en Él. Refúgiate en sus promesas, sumérgete en su palabra y llénate de un temor santo al Dios soberano, porque Él puede cumplir y cumple sus promesas en tu vida. Amén. Que el Señor nos bendiga.